Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada Penal, a fin de verificar la audiencia en el expediente 335-2015. Con desacumulado. Vamos a iniciar la acreditación. Ministerio Público, por su orden. Buenas tardes, señores magistrados, abogados de la defensa y demás presentes por este Ministerio Público. Giovanna Lice Beatriz Sánchez Loaiza, fiscal adjunta al provincial de la Cuarta Fiscalía Superprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, equipo 3, con demás datos ya consignados en audiencia anterior. Gracias. Gracias. Actor civil, buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado, y con todos los presentes, por la Procuraduría de Orden Público, Janet Elizabeth Churata Quispe. Gracias. Por la defensa. No. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a la representante del Ministerio Público, a todos los participantes en esta audiencia. Defensora Pública Penal, Diana Vanessa Díaz Reyes, con registro CAL 3875. Estoy en apoyo al defensor público penal, Waldir López Condori. Señor magistrado, eso sería todo por parte del Ministerio Público. Del imputado, patrocinando al imputado. Gracias. Fiscalía, parece que se está filtrando algo con su audio, ¿sí? Tengan cuidado. Bien, señor Sánchez, buenas tardes. Sánchez. Imputado Sánchez. Disculpe, buenas tardes, señor juez. Buenas tardes con todos los presentes en esta audiencia. Mi nombre es Luis Antonio Sánchez González, con DNI 068466724. Bien, gracias. A usted, señor juez. Bien, se consulta, antes de proceder con la lectura, si hay algún pedido adicional, señores. Señor magistrado, me parece que iba a hacerse un aclaramiento respecto a la situación jurídica del señor Sánchez por la prisión preventiva y la prolongación de prisión que había cumplido. El cómputo de pena, ¿verdad? Sí, señor juez. Bien, Fiscalía, adelante. Sí, señor magistrado, conforme su honorable colegiado lo solicitó en audiencia anterior, este Ministerio Público está cumpliendo con señalar lo siguiente. Hemos tenido algunas fallas para poder ingresar el escrito por medio de SINOE, sin embargo, debo tallar lo siguiente y presentando en pantalla también la documentación expedida por la Dirección de Registro Penitenciario, Ubicación y Cardes Nacional del INPE, respecto al acusado Luis Antonio Sánchez González, que especifica que tuvo un ingreso al establecimiento penitenciario de Ancón 1 por el delito de asociación ilícita para delinquir del 28 de octubre de 2016 y egresó del mismo el 30 de mayo de 2018. Realizando el cómputo, este Ministerio Público determina que se cumplió 1 año 7 meses de prisión preventiva efectiva con relación al acusado que he señalado. ¿Se podría compartir en pantalla el documento, por favor? A ver, lo primero que queríamos ver es si el señor ha cumplido prisión preventiva por este caso. Sí, señor magistrado. Sí ha cumplido prisión preventiva. Ya, ¿desde cuándo a cuándo? Desde el 28 de octubre de 2016 al 30 de mayo de 2018. Ya. ¿Podría presentar el documento incluso que nos ha remitido el INPE? Adelante. Ya. Dice 1 año con 7 meses de prisión preventiva. 7 meses. Sí. Sí, señor magistrado. ¿Se puede ver la información, señor magistrado? Ya, a ver, proceda a la lectura. Sí, un momento. De referido documento. A ver, es una hoja penal, es una hoja de antecedentes. Sí, estamos hablando del oficio de 00. ¿Pero la hoja penal no la tiene? Sí, ahí también está, señor magistrado, sino que ahora estamos visualizando el INPE. 28 de octubre de 2016, penal establecimiento penitenciario Ancón 1, el delito de asociación ilícita para delinquir, fecha de ingreso 30 de mayo de 2018.
Ya. ¿Y cuándo ingresó? El 28 de octubre de 2016 ingresó. Ya. Entonces, del 28 de octubre del 2016 al 28 de octubre del 2017, un año. 1 año 7 meses, según lo que hemos Ya. contabilizado. Al 28 de octubre de 2017, un año. A mayo, 7 meses. Sí, señor magistrado. Entonces son 7 meses y 3 días. Sí, ¿De acuerdo? ya. Sí, señor magistrado. Ujú, Eso es lo que cumple. 7 meses y 3 días. ujú. ¿De acuerdo, doctora Vanessa? Señor magistrado, nosotros tenemos otra información. Otra información. Hubo una prisión preventiva, también una prolongación de prisión. A ver, se Pero escucha este una. señor- Ahí hay un audio. Hay una interferencia. ¿Qué tiene eso? Ya. Sí, señor magistrado. Ya, hay una prolongación de prisión que fue hasta el 25 de mayo o mayo del 2019 en mérito a la resolución 10 que emite la segunda sala penal nacional, donde ordena allí la libertad del señor y le da comparecencia con restricciones. Incluso ha pagado una caución ascendiente a 950 soles mediante depósito judicial. A ver, proyecto de información para verla. La tengo en referencia, doctor, que le hemos ha sacado el defensor público. Incluso está aquí también el imputado presente. A ver. Salvo que en este estado Por información oficial, ¿sí? El documento, en este caso, de actuación inmediata o de información que no de información directa. La Fiscalía nos está mostrando un oficio. Nosotros tenemos una hoja penal, ¿verdad, especialista? ¿Especialista? Señor Vera. Especialista Vera. Vera. Señor Vera. No se encuentra. ¿Dónde se ha ido el señor Vera? Especialista Vera. Sí, doctor, lo escucho. Bien, está la hoja penal, por favor, proyecten la pantalla. A ver, un segundito, doctor. La hoja de antecedentes judiciales, que dice. Fiscalía, se da cuenta que usted maneja información incompleta y que a última hora hay que verificar. Tenga cuidado con eso. Ahora, de la ficha de antecedentes. Condena cumplida 2007, cuarto código de investigación preparatoria, Lima Norte. Presentación. Condena condicional. Todas son condicionales, ¿no? No, ya. Señor Vera, ¿La ficha penal del escrito que ha presentado la Fiscalía, doctor? la hoja penal que se le ordenó que se recabe y que se tenga en cuenta para verificar esta información. Un segundito, doctor. ¿La señorita Catherine no la entregó? Que es una hoja de antecedentes de interno. Entonces, 30 de mayo de 2018, 10, 1, 7 meses, 3 días. Ya, el 28 de octubre del 2016. Según oficio. Número de 00 3767.
Sí. Doctor, usted me ha llegado la función. La fue penal, así me ha llegado. Proyecto, no proyecto, así me va a llegar. Señor Vera, Ahorita, doctor, un segundito. Me estoy compartiendo, señor director de datos. bien. Doctora Vanessa, tenemos esta hoja de antecedentes de interno, 48-10-12, ya ubicado al día de la fecha en que aparece fecha de ingreso, 28 de octubre del 2016, que es la misma fecha que aparece en el oficio. Autoridad, primer juzgado nacional, delito, asociación, expediente 313, que es este mismo proceso. Autoridad, segunda, dice La Libertad, 30 de mayo del 2018, por mandato de la segunda sala penal de apelaciones, comparecencia restringida. Usted hacía alusión a un mandato de comparecencia restringida. Doctora Vanessa. Señor magistrado, estoy viendo que esa información está corroborada con lo que dice el libro, pero bueno, en ese sentido no tendríamos más que alegar. 20 de Claro, mayo. esta es información del INPE. Bien, de acuerdo, ¿verdad? Sí, señor magistrado. Él habría cumplido 1 año, 7 meses y 3 días, que es lo que hay que considerar entre el 28 de octubre del 2016 al 30 de mayo del año 2018, como mandato de prisión preventiva en el cómputo de la sentencia. Con esto entonces se está corrigiendo ese extremo del cómputo de la condena. Se va a consignar en la sentencia y en el cómputo de la condena en esos términos. ¿Sí? Bien, ¿alguna observación respecto de este extremo? ¿Alguna pregunta, señores magistrados? Doctora Pérez, doctor Roldán. Una de mi parte. ¿Qué dice otra? Ninguna, doctor. Gracias. Bien, entiendo que tampoco hay alguna cuestión, ¿verdad, doctor Roldán?
Especialista, ¿tenemos problemas de audio? Doctor, al parecer hay problema de conexión acá en... No se le... A ver, nos avisa si se supera. Cuando se supera, Correcto, doctor. El doctor Roldán indica que ninguna, doctor. bien. En ese sentido, entonces, vamos a iniciar el acto que nos convoca, que es la lectura integral de la sentencia, ¿sí? Voy a proyectar la sentencia o compartir la sentencia y voy a ir explicando sus alcances para que se tenga bien. Voy a compartir el proyecto, la decisión final también ya está lista y está corriendo la firma con lo que hemos aclarado en este momento. Sí, inmediatamente terminemos, vamos a, o se termine, se va a proceder a la lectura, a la notificación. ¿Sí? Bien, ¿se ve en la pantalla? Sí, doctor. Bien. En ese sentido, señores, ustedes tienen en la pantalla la sentencia que ha emitido, que es la sentencia integral que se ha emitido en este caso y es la que corresponde. Incidente especialista, aquí hay un incidente. ¿Qué número es? 122. ¿Ciento? 22. 122. Por favor, que se corrija en ese extremo, ¿sí? Bien, esta es la sentencia integral que emitió el segundo colegiado, lo que hace lugar, las primeras partes, es a la individualización del proceso. Ya ustedes saben, la resolución número 2, la fecha, el día de la fecha, identificación de los magistrados y la parte expositiva, que hace lugar a los datos generales del proceso. Luego la identificación del acusado, el señor Sánchez González, itinerario del proceso, ¿ya? Glosamos la hipótesis incriminatoria a la que nos referimos de forma breve en el sentido siguiente. El día 11 de octubre del 2016, durante el allanamiento y registro del inmueble ubicado en calle Alfonso, número 208, pasaje La Merced, Comas, Lima, se halló una réplica de arma de fuego con inscripción RANSEC, 31 municiones, calibre 32 para revólver RMP, 11 municiones, calibre 32 para revólver marca Águila y una munición para pistola automática y o semiautomática, calibre 9 milímetros, marca FAME, sin percutar. Todos en buen estado de conservación y funcionamiento, y se señala en la imputación que el imputado no registra autorización de su CAMEC para posesión de armas de fuego y municiones. Según la Fiscalía, estos hechos se configuran como delito previsto por el artículo 279G, primer párrafo del Código Penal, y solicitó para el imputado se le imponga 6 años de pena privativa de libertad. La pretensión civil también se glosa. El Ministerio Público, el representante del Estado, alega un daño moral y en este caso pide una indemnización de 50.000 soles. La actividad probatoria también se glosa para finalmente alegar lo que corresponde a los alegatos de defensa del imputado, que en otros términos niega responsabilidad por el hecho, alegando que en el inmueble habitan otras personas y que propiamente el arma y municiones incautadas no le han sido encontradas bajo su dominio, ¿no? Dice, no me han encontrado nada en mi poder, todo lo han presentado ellos, no han encontrado nada. Ese fue, en otros términos, sus descargos. La parte considerativa de la sentencia hace alusión al programa o a la principio de presunción de inocencia y a la prueba que se hace lugar para derrotar este principio, así como las reglas de tratamiento que rigen en todo el proceso. Reglas de
prueba, de valoración de pruebas propiamente residenciadas en el artículo 158 y 393 del Código Penal. Las pruebas actuadas en la audiencia del juicio son las pruebas que sirven para emitir una decisión final. Aquellas pruebas que no se actuaron en juicio no se residencian en razones para emitir una decisión, en este caso de condena. Es deber también, en la sentencia también hace alusión al deber que tiene el Ministerio Público en este caso sobre la carga de la prueba, más recogido no solo en la Constitución, sino en el Código Procesal Penal, y a las garantías que rigen la valoración de la actividad probatoria, las limitaciones que tiene el juez en su valoración y las reglas que rigen en su valoración, así como el principio de corroboración mínima que ha sido desarrollado a partir de las líneas del acuerdo plenario 02-2005/CJ116. Para, en un fundamento tercero, aproximarnos a lo que es el marco normativo que rige o que es aplicable al caso en concreto. El delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, previsto y penado en el en el artículo 279G, primer párrafo, modificado por decreto legislativo 1244, vigente desde el 30 de septiembre del año 2016, y que en específico hace lugar a el que, sin estar debidamente autorizado, tiene en su poder armas de fuego, cualquier tipo, dice, y también dice municiones. Entonces, sostenemos que a partir de esta prescripción, la norma penal sanciona al que no está autorizado para la posesión o tenencia de armas de fuego. ¿Cómo es que hay que entender la autorización? La autorización hay que entenderla dentro del marco de la ley 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil, al que nos vamos a referir como la ley. Esta hace lugar a las normas que rigen la obtención de licencias y autorizaciones para la obtención, renovación de armas de fuego de uso civil y quienes identifica la autoridad competente, en este caso la SUCAMEC. Hace también esta norma a la regulación que rige la adquisición de municiones y que señala que debe estar debidamente autorizada por SUCAMEC con el uso de la licencia y tarjeta de propiedad correspondiente del arma, ver artículo 21. Más esta norma también hace lugar a las prohibiciones del uso de armas, pero propiamente nos queremos referir a la adquisición de municiones. El artículo 26.1 del reglamento de la mencionada ley, reglamento de la Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, Pirotécnicos y Materiales Relacionados de Uso Civil, y establece que el procedimiento se realiza con documento de identificación del comprador, licencia vigente y que la misma no se encuentre cancelada, ¿ya? Y tarjeta de propiedad del arma de fuego, además que son adquiridas a personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas. En concordancia con el artículo 20 de la mencionada ley 3299, la adquisición de municiones solamente puede afectarse o puede realizarse por el titular o representante legal del arma. Por ende, se concluye que en toda posesión o tenencia de municiones, sin observar los requisitos señalados, no se encuentra debidamente autorizada y por ende infringe el marco legal descrito en el artículo 279 del Código Penal. En ese mismo sentido, para redondear la idea del marco de la ilegalidad o la configuración de la ilegalidad o la posesión ilegal del arma de fuego o municiones, tener presente los criterios asumidos por la Corte Suprema, quien hizo lugar al criterio de idoneidad. ¿Sí? Uno posee un arma prohibida por ley, o municiones prohibidas por ley, o explosivos prohibidos por ley, sí, y esto se configura delito siempre y cuando sea material o arma o munición idóneo para causar un peligro. Así lo señaló la Corte Suprema y así lo asumió la Corte Suprema reitera la jurisprudencia, que también hacemos anotación o hacemos sentido. En el mismo sentido,
la Corte Suprema hizo lugar a la posesión fugaz del arma y a su idoneidad para configurar un ilícito, ¿no? Pero sobre todo asumió que la facultad o posibilidad de disposición del arma y de ser empleada en cualquiera que sean sus modalidades o por cualquiera que sea el tiempo definido es suficiente para generar un peligro concreto. Con esas anotaciones, entonces, en el fundamento cuarto hacemos lugar al análisis y valoración de la prueba, asumiendo el hecho que ha postulado el Ministerio Público, la tesis de la defensa, y delimitamos el objeto de análisis como en primer orden para establecer si el arma y municiones fueron incautadas en posesión o bajo el dominio y posibilidad de disposición del imputado. Segundo, si el arma y municiones eran idóneas para generar un peligro a la seguridad pública. Y tercero, si Sánchez González o el imputado Sánchez González cuenta con autorización para la posesión del uso de armas de fuego y municiones. En cuanto al primer apartado, el primer problema, tema, el objeto de análisis, hayamos analizado la prueba, llegamos a la conclusión de que, o en el análisis de la prueba, propiamente del acta de registro domiciliario y incautación de bienes, digamos, se verificaron en el inmueble objeto de allanamiento en el primer piso 3 ambientes. Un primer ambiente de 7 por 8 metros, en el cual detrás del muro se halló el arma de fuego en mención. Y en el segundo ambiente del lado izquierdo, de 4 por 4, seguido de otro ambiente al lado derecho de 4 por 4, en ese ambiente donde se halló un ropero, mostrador de 5 niveles, que el imputado refirió en el acto que era ocupado por él, se hallaron bajo un envoltorio de papel y en una caja las municiones objeto que han sido señaladas. 32 marca Águila, 31 marca RMP, 11 municiones, una munición PB Mafame sin percutar. Según el acta de la clave de estas municiones, se pone de manifiesto entonces que estas fueron verificadas en el lugar en mención, en el lugar que el imputado refirió ocupar. Aparece también del acta que el primer nivel del inmueble allanado era ocupado por el imputado y su familia, y que el segundo nivel era ocupado por terceras personas. ¿Dónde se hallaron el arma y las municiones? Se hallaron en el primer nivel, que era ocupado por el imputado y su familia. Entonces, a partir de este hecho, además de que en el ambiente donde se encontraron las municiones, en la cómoda y separador de 5 niveles, se encontraron documentación que hace lugar a la familia del imputado. Entonces se concluye que las municiones se encontraban bajo el poder y dominio del imputado, lo mismo que el arma de fuego incautada. Por ende, es de concluir que se encontraban bajo su dominio y posesión con posibilidad de disposición. En cuanto a la idoneidad del arma de fuego y municiones para generar un peligro, aquí, analizada la prueba actual, sobre todo el informe pericial de balística forense, concluimos que el arma de fuego es un arma de juguete que usan los niños y que no es un arma real. No dispara balas de verdad, es una imitación de un material sintético, no representa peligro y no tiene mecanismo de disparo. Eso nos dijo el señor perito Oriontón Miguel Ángel. En esos términos, entonces, es de concluir que la mencionada réplica de arma de fuego no representa un peligro y por ende es idónea dentro del marco del artículo 279G primer párrafo. No necesita autorización de subcame la posesión de una réplica de arma de fuego de material sintético que no tiene mecanismo de disparo, que es un arma de juguete. Bien, en cuanto a las municiones, se dijo el informe pericial, el mismo perito Leontón nos señaló que se encuentran en buen estado de conservación y normal funcionamiento, que fueron objeto de disparo experimental y que fueron desarticulados, lo que nos permite concluir entonces que sí eran idóneas para generar un peligro para la sociedad. En cuanto a la falta de autorización de subcame, aquí existe una discordancia en el tema de la prueba actuada. El Ministerio Público presentó una lista de licencias, un reporte denominado lista de licencias del 11 de agosto del 2023, en que se identifica que el imputado no cuenta con licencia para portar arma. Las partes
cuestionan que ese documento no tiene validez y que, porque así también se señala en su contenido. Lo que no podemos negar es que es un documento, es un reporte emitido de la base de información o en relación a la base de información de Subcam. Lo que sí podemos, admitir es que admite un cuestionamiento, es que la información tal como se glosa en el documento no está actualizada. Pero esté actualizado o no nos permite establecer que el imputado no contaba con autorización de Subcam. Y ese hecho tampoco ha sido relevado con prueba de descargo por parte de la defensa del imputado. En otros términos, la conclusión es que no registra licencias para portar armas de fuego al 11 de octubre del año 2016 y por ende la posesión de municiones que le fueron incautadas, municiones idóneas para generar un disparo o para generar un peligro para la sociedad, ya no contaba con autorización de la autoridad administrativa correspondiente. Más, entonces, y en ese sentido concluimos que se ha por agotado los presupuestos del tipo penal en esos términos: posesión ilegal de municiones de armas de fuego, previsto y penado por el artículo 279G, y en tanto se reputa su posición es de título, es de entender el título de participación en su condición de autor. Más, en audiencia judicial no se ha demostrado, no se ha evidenciado circunstancias que hagan atípica la configuración del ilícito, que configuran exención de responsabilidad o que el imputado en el imputado se configura una causal de disminución de la pena a imponerse. En esos términos, entonces, desarrollamos en el fundamento 7 las razones para la determinación de la pena, haciendo lugar a los criterios que rigen la dosificación de la pena, establecidos o señalados en el artículo 45 y 45A del Código Penal. Y para los efectos de la determinación de la pena concreta, en este caso, dado que el tipo penal establece un marco punitivo, hacemos lugar al sistema de tercios. Si no se han postulado circunstancias de agravación específica que hayan sido debatidas en audiencia de juicio oral o de agravación, circunstancias de agravación cualificada debatidas en audiencia de juicio oral y postuladas por el Ministerio Público, no podemos entender los marcos de determinación de pena por encima del marco postulado, por lo que consideramos entonces que el marco de determinación de pena propuesto por el Ministerio Público se adecua a los marcos de legalidad y sobre todo a la prueba actuada en la audiencia de juicio oral. Y en ese sentido hacemos lugar a la pena de 6 años de pena privativa de libertad con pena de inhabilitación de 30 definitiva para la obtención, renovación o adquisición de autorización, licencia para portar o hacer uso de armas de fuego o material relacionado. En cuanto a la determinación de la pena, teniendo en cuenta lo ya debatido de manera precedente, esto es la hoja penal 45, el oficio de 035 67 2023 y la hoja penal 45 807. Teniendo en cuenta que el imputado ha cumplido 1 año, 7 meses y 3 días de pena privativa o de prisión efectiva con motivo de la medida de prisión decretada en el proceso principal del cual ha desenvolvido este proceso, esto debe considerarse de conformidad con el artículo 399 del Código Penal para los efectos del cómputo de la pena. Y en ese sentido se debe considerar 1 año, 7 meses y 3 días que ha cumplido entre el 28 de octubre de 2016 y el 30 de mayo de 2018. En cuanto a la determinación de la reparación civil, hacemos lugar a los criterios que rigen la determinación de la reparación civil, sobre todo aquellos que han sido desarrollados y asumidos jurisprudencialmente, y en este caso, dada la entidad del peligro que se genera con las municiones, entendemos que este debe resarcirse en la suma de 6.000 nuevos soles, y así se acuerda imponer. En cuanto a la ejecución del fallo, la ejecución del fallo anticipada en este caso considera 2 cosas. Uno, que el imputado constantemente viene participando directamente y conjuntamente con su abogado defensor en las audiencias de juicio oral en el proceso principal. No ha
ejercido una defensa obstruccionista o de perjuicio al desarrollo de la actividad probatoria. Y en ese sentido entendemos que se viene sometiendo y aceptando adecuadamente las reglas que le ha impuesto el juzgado. Por lo que consideramos que la configuración del peligro procesal o de la configuración de la necesidad de cumplimiento de pena ha de verificarse en la oportunidad que ésta quede firme o en un supuesto de agravación del peligro procesal. Y así se decide, no obstante, se opta por una medida de impedimento de salida del país por el periodo de un año. En cuanto al pago de costas, hay que señalar que el artículo 497 del Código Penal establece que el vencido del proceso asume el pago de costas, y en este caso así se declara. Por esas consideraciones, entonces, el segundo juzgado penal colegiado nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Administración de Justicia en nombre de la Nación, falla condenando a Luis Antonio Sánchez González como autor de la comisión del delito de peligro común, delito contra la seguridad pública, en su modalidad de tenencia ilegal de armas tenencia ilegal de municiones y armas de fuego, previsto por el primer párrafo del artículo 279G del Código Penal, modificado por decreto legislativo 1244 en agravio del Estado peruano. Impone al sentenciado 6 años de pena privativa de libertad efectiva que cumplirá en el establecimiento penal que el Instituto Nacional Penitenciario designe, con descuento de medida de prisión que ha sufrido desde el 28 de octubre de 2016 al 30 de mayo del 2018, acumulando un periodo de 1 año, 7 meses y 3 días que se descontará en la oportunidad que se verifique su ingreso al penal. Se impone medida de inhabilitación definitiva para renovar o obtener licencia o certificación de autoridad competente para aportar o hacer uso de armas de fuego y de manipulación de material explosivo relacionado de conformidad con el numeral 6 del artículo 36 del Código Penal. Se declara fundada en parte la pretensión civil respecto del sentenciado Luis Antonio Sánchez González y se fija en la suma de 6.000 nuevos soles que hará efectiva a favor del Estado peruano con el producto, en ejecución de sentencia. Se condena al sentenciado al pago de costas del proceso que ha de verificarse o que ha de determinarse en ejecución de sentencia. Se ordena la suspensión de la ejecución de la condena en el extremo penal hasta que la sentencia quede firme, se verifique circunstancias que agravan el peligro procesal y se dispone medida de impedimento de salida del país por el periodo de 12 meses, oficiándose a la Dirección Nacional de Migraciones para su anotación y registro. Se ordena que con sentido ejecutorial que sea la sentencia, se remitan boletines y testimonios de condena, se inscriben al Registro Nacional de Procesados, así como se ponga en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Control, Servicio de Seguridad de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC. Se ordena se remitan copia de esta sentencia al juzgado de origen, en este caso primer juzgado penal, se notifica a las partes, se va a hacer lugar a un voto en discordia, un voto singular que se va a expresar a continuación, antes de consultar a las partes. En este caso firman los señores Pérez Escalante, Mauricio Laura y Roldán Ponte. Doctor Roldán, adelante. Sí, doctor, solamente para aclarar lo siguiente. Se trata de un fundamento de voto adicional a la sentencia, que no cambia el sentido del fallo. El fundamento de voto adicional, como se señaló en la audiencia delante del fallo, es el siguiente. Sin perjuicio de suscribir la ponencia, considero importante expresar una consideración adicional. 1. Que culminada la recepción de las pruebas, la representante del Ministerio Público solicitó se actúe como prueba adicional un documento de consulta en línea de la SUCAME, denominado Lista de Licencias, de fecha 11 de agosto de 2023, a efectos de acreditar que el acusado Luis Antonio Sánchez González no tenía registrada licencia que le autorice el uso y porte de armas de fuego. El colegiado en mayoría admitió a trámite dicha prueba adicional por considerar que resultaba indispensable para el esclarecimiento de la verdad. 2. Que el artículo 385.2 del Código Procesal Penal establece que el juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. El juez penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. En tal sentido, el suscrito se opuso y emitió un voto en discordia a fin de que se declare inadmisible dicho medio de prueba adicional, toda vez que no se trataba de prueba nueva y su incorporación al proceso
bien pudo haberse realizado en la etapa correspondiente, siempre que hubiera mediado una actuación diligente por parte del Ministerio Público. Tanto más si se trataba de una mera consulta en línea recabada de la página virtual del SUCAMI. La señora representante del Ministerio Público no supo explicar en juicio por qué no se recabó oportunamente dicha prueba documental. 3. Que independientemente de la incorporación del medio de prueba al proceso como prueba adicional, se evidencia que el Ministerio Público no ha actuado con la diligencia debida en el proceso, pues trajo a juicio un caso por delito de tenencia ilegal de armas de fuego sin haber recabado oportunamente la prueba que acreditaba la tenencia ilegal del arma, supliendo esta omisión a través de la figura de la prueba adicional, por lo que existen elementos que hacen prever un comportamiento falto de diligencia y objetividad en la investigación y la fase intermedia, al margen del criterio establecido por el colegiado en mayoría y de que se trate, en efecto, de información pública que ha sido ponderable en el fallo. En consecuencia, mi voto adicional es que la sentencia debió disponer la remisión de copias al órgano de control del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. Eso es todo por mi parte. Gracias, señor director de debate. Gracias. Concluida entonces, vamos a notificar al Ministerio Público. Señor magistrado, conforme en el extremo de la sentencia interpuesta por su honorable colegiado. Gracias. Bien, señora defensor del actor civil. Señor magistrado, interponemos recurso de apelación respecto al monto de la reparación civil. Se mueve. Gracias, se tiene por interpuesto y se concede plazo para que proceda a fundamentar. Bien, abogado defensor del imputado. Interponemos recurso de apelación y lo vamos a fundamentar dentro del plazo de ley, señor. ¿En los dos extremos, separación civil y condena o solo en un extremo? Sí, en todos los extremos de la sentencia. Bien, se tiene por interpuesto entonces y se concede el plazo. ¿Sí? ¿Algún pedido adicional, señores? No hay pedido adicional, entonces siendo las 18:48, perdón, 16:48 del día 21 de agosto del año 2023, procedemos al cierre del sistema de audio y registro. Buenas tardes, señores. Buenas tardes a todos.